Dios los bendiga, hermanos. Quería compartir con ustedes la palabra de Dios que se encuentra en 1 Samuel 17. Habla acerca de David mata a Goliat. Es una historia muy conocida ya entre los creyentes, ¿sí? Todos los creyentes conocen esta historia, cuando David mata al gigante. Bueno, dice que a David sus padres lo enviaron al campamento donde estaban sus hermanos batallando, ¿sí? Para el ejército de Dios. Y dice que el ejército contrario tenía un paladín, ¿sí? Que se llamaba Goliat, que era un gigante y que salía siempre a pedir un hombre que pelee con él, ¿sí? Se paraba entre medio de los campamentos y gritaba por un hombre que pelee con él, ¿sí? Dice que Saúl y todo su ejército le temían, dice que se turbaban, le tenían mucho miedo. En el versículo 24 dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel, al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el aprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios? Y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. En el versículo 31 dice, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Amén. Luego de estas palabras, David salió al encuentro con Goliat y bueno, muchos conocemos la historia, ¿sí? Tomó 5 piedras, arrojó una, derribó al gigante y lo mató. Pero dice en el versículo 55, dice, y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo este joven. Y cuando David volvió de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Amén. Quería hacer énfasis en esta última parte. Cuando Saúl ve que David sale a su encuentro con el filisteo, dice que lo primero que él dijo, ¿quién es su padre? ¿Sí? ¿Quién es su padre? Porque todo un ejército le temía, todo un ejército se turbaba, hasta el mismo. Pero llega este chico, muchacho, le dijo él, vamos a derribar una fortaleza creada en la mente, que no quiere, no significa cuando él dice muchacho que sea niño, que sea pequeño, que sea delgado, porque cuando la palabra de Dios describe el evento, cuando él tocaba el arpa para Saúl, cuando lo describían a David, lo describían como un hombre vigoroso y un hombre de guerra. O sea que su contextura física era la de un hombre de guerra, y dice vigoroso. Vigoroso se dice a una persona que posee mucho músculo y firmeza corporal, ¿sí? Entonces, se le decía muchacho por su juventud, no por la contextura de su cuerpo. Pero fíjense
que lo primero que notó Saúl fue su valentía. Y cuando notó el rastro de valentía en David, lo primero que preguntó fue, ¿quién es su padre? ¿Quién es su padre? Díganme quién es su padre, ¿sí? La palabra de Dios aquí nos está enseñando que cada vez que las personas ven un acto de nuestros hijos, una manera de conducirse, una demostración de su personalidad, se preguntan quién es su padre. Amén. El Señor nos dice a través de esta palabra que cada vez que nosotros tengamos que inducir, guiar, encaminar a nuestros hijos, sea en el camino de Dios, ¿sí? Temerosos de Dios, con celo de Dios, como lo hizo David, ¿sí? Porque él decía, este filisteo incircunciso, ¿quién es para hacerle frente al ejército del Dios viviente, demostrando el amor de Dios, defendiendo la doctrina, defendiendo la palabra de Dios, defendiendo la verdad, ¿sí? Siendo una persona valiente, forzada, que no le tema nada, así que cada vez que vean a nuestros hijos que digan, ¿de quién es hijo ese evangelista? ¿De quién es hijo ese pastor? ¿De quién es hijo ese siervo de Dios que siendo tan joven puede defender la palabra de Dios de esa manera? Que tenga esa valentía, así ese amor por las almas. En el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra sea para edificación de nuestra vida, así que podamos seguir edificando en nuestros hijos, seguir creando esa personalidad de valiente, de defender la palabra, ¿sí? De defender a nuestro Dios, creando en el corazón de nuestros hijos ese celo de Dios y ese temor de Dios, ese amor por el Señor, ¿sí?